Miren, vamos a retomar el ejercicio de los triángulos. Le vamos a agregar algunos detallitos más. Entonces voy a abrir ese ejercicio. Y bueno, primero vamos a recordar qué es lo que hace. Tenemos la clase triángulo. Ah, no era este, era el otro. Ah, es que lo tomamos de la aplicación cuadrilátero, que viene siendo del día 13 de marzo. Bueno, entonces aquí voy a abrir la clase triángulo y luego la clase el frame. Bueno, ahorita lo que hace, ¿qué es? Crea algunos triángulos, dibuja ahí algunos triángulos, los podemos poner sólidos. Ahorita dibuja triángulos en donde cada uno es el semejante del anterior, porque así lo hicimos en el código. Si nos vamos al código, miren, aquí al del botón dibujar, pues está haciendo 10 triángulos, de hecho 9 nada más. Y el nuevo triángulo es el semejante del anterior, aunque lo dejamos en la misma referencia. Entonces vamos a hacer algunos pequeños cambios para que el usuario decida si los triángulos que se van a dibujar son los semejantes o son triángulos independientes. Y aparte también que le preguntemos cuántos triángulos quiere hacer. Bueno, entonces voy a agregar algunos componentes aquí. Una etiqueta. Ya ven que no le cambio el tamaño para que no ocupe tanto espacio en el frame. Esta etiqueta va a decir cuántos triángulos. Una pregunta. ¿Cuántos triángulos? Y para pedir ese dato, pues vamos a utilizar un spinner. Así es que me voy a traer de aquí un spinner. Y bueno, este spinner se va a llamar JSpin Triángulos. Entonces, en el ciclo, en lugar de decirle que se vaya hasta el 10, pues le vamos a decir que se vaya hasta el número que está ahí en el spinner. Ese es por un lado. Por otro lado, vamos a agregarle otro checkbox. Ya ven que este es para saber si los va a dibujar sólidos o el puro contorno. Bueno, entonces voy a agregar otro checkbox. Lo voy a duplicar. Y este checkbox va a decir semejantes. Y el checkbox se va a llamar JCheck semejantes. Esto es para que el usuario decida si los triángulos que se van creando son semejantes del anterior o son independientes. Bueno, entonces aquí vamos a decirle el nombre del componente va a ser JCheck semejantes. Bueno, entonces, en este caso, vamos a hacer algunos cambios. Me voy a ir al código del botón dibujar y me voy a hacer los siguientes cambios. Aquí estamos creando un triángulo primero con sus puntos, con sus vértices y luego ya creamos el triángulo. Y bueno, ahorita lo último que hicimos en el martes fue que el nuevo triángulo iba a ser el semejante del anterior. Por eso lo está dibujando uno adentro de otro. Es el semejante de uno y luego adentro el semejante del otro y adentro el semejante y así se va. Pero queremos que el usuario decida si los quiere hacer así o los quiere dibujar los triángulos como vayan saliendo. Bueno, entonces, para controlar un poquito mejor esto, voy a agregar un método que haga precisamente esto que es crear un triángulo y lo mandamos llamar cuando sea necesario. Bueno, entonces, a ver, voy a irme a donde están los triángulos, perdón, los métodos. Aquí tenemos un método que genera datos aleatorios y vamos a agregarle un método que se va a llamar crear triángulo. No vamos a regresar nada, crear triángulo. Pero la característica de este método es que lo va a crear sobre la misma referencia. ¿Sí? Entonces, voy a copiar del botón dibujar la parte que crea el triángulo y lo voy a poner aquí. Así es que me voy al botón dibujar
y tomo desde aquí, ahí genera datos aleatorios y luego hasta que crea el triángulo. Todo esto lo voy a cortar y lo voy a pegar en el método. Bien, ahora, pues como lo quité ahorita, no, el botón dibujar no crearía ningún triángulo. Es más, si lo ejecutamos ahí, ¿qué pasaría? Aquí ni siquiera me va a dejar porque dice que no puede encontrar esta. ¿Por qué no puede encontrar esa X? Pues porque ya la quitamos de aquí, ¿no? ¿Y dónde la dejamos? Acá en el método. Aquí está dentro del método. Bueno, mandaríamos llamar el método crear triángulo. Y bueno, ya me va a crear una referencia que se llama X, pero vean cómo esta referencia X de aquí, pues es local al método. Por eso aparece en negro. Y acá pues no la reconoce. ¿Cómo le haremos para que esa referencia X la reconociera en cualquier parte del frame? Lo ponemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, le diríamos aquí private, respetando que un atributo debe ser privado o protected si estamos hablando de clases hijas, private, triángulo, y le vamos a poner aquí X para que coincida. Entonces, vean cómo los atributos del frame los pone en color como ahí lila o algo así. Pero acá lo sigue poniendo en color negro. O sea que no es la misma referencia. Sin embargo, acá ya lo va a reconocer porque dice X es accesible a todo el frame. Pero vamos a ver así, a ver qué hace, ¿no? Vamos a ejecutar. Y le decimos, ahorita no le estamos haciendo caso a este porque sigue haciendo 10. Le vamos a decir que dibuje sólido. Y me va a lanzar una excepción dice null pointer exception. Cuando nos muestra esa excepción es que estamos queriendo usar un objeto que no existe. Le ponemos la referencia y esa referencia no está apuntando a ningún objeto, es una referencia nula. ¿Y por qué es una referencia nula en este caso? Pues porque nosotros declaramos aquí la referencia X, no le asignamos ningún objeto, ahorita es nula, y cuando la usamos en el botón dibujar, pues sigue estando nula. Aquí está, sigue estando nula. Podemos decir, no, pero es que mandamos crear el triángulo a través del método crear triángulo. Mande. Lo podríamos regresar. Sí, lo podemos regresar. Sí, es una forma. Podríamos regresar aquí el triángulo. Si quieren lo hacemos así. O sea, aquí le pondríamos un triángulo. Y aquí, inclusive pues ya no se tiene que llamar igual. Le vamos a decir triángulo T. Y aquí vamos a regresar un triángulo. Ahora, como ya le cambiamos la firma, pues a la hora de que lo utilicemos, pues ya no va a ser igual, ¿verdad? Porque ya aquí me está regresando un triángulo. Bueno, entonces nos vamos acá y aquí sí estamos creando el triángulo, pero pues no le estamos asignando a ninguna referencia. Vamos a asignársela a la referencia X. Aquí, ¿por qué no tengo que ponerle? Si le pusiera triángulo aquí, ¿qué pasaría? Que esta X, pues es la X o sea, es esta misma, ¿verdad? O sea, lo puedo dejar así o lo puedo dejar de esta manera para que esta X sea la misma. Lo que pasa es que yo había pensado que el método no regresara nada, por eso necesitaba una referencia que se conociera en todo el frame. Pero tal vez si ya regresa un triángulo, ya no sea tan necesario. Bueno, pues así lo dejamos. Ahora sí vamos a indicarle aquí que en lugar de 10, pues tome el dato que está en dónde. ¿En dónde está ese dato? Pusimos un componente para eso, ¿no? A ver, ¿cuál componente es? El spinner, ¿verdad? El spinner. Entonces aquí le diríamos jspin triángulo.getValue. Ya sé que me regresa un object, pero aquí pues la i tiene que compararse contra un entero.
Entonces lo convertimos entero. Aquí, si lo dejo así, pues no tendría sentido preguntarle al usuario si quiere que sea semejante o no, porque aquí siempre lo estoy haciendo semejante. Entonces, si yo lo ejecuto, vean como aquí no dice que sea semejante. Le voy a decir sólido, que haga unos 3. Y pues aquí ya dibujó, pero lo sigue haciendo semejante. El primer triángulo que dibujó fue el morado. Y después en el ciclo, en la vuelta del ciclo, se calculó el semejante de ese y se guardó en la misma referencia y hizo como verde, no sé qué tipo de verde es ahí. Y luego en la otra vuelta del ciclo, porque nada más fueron 3, se creó el semejante del verde, que es como cremita, ¿sí? Sigue, pues no tiene caso si no le voy a hacer aquí, si no voy a respetar lo que dice aquí. Bueno, entonces precisamente por eso puse el método crear triángulo. En esta parte le diríamos, si, ¿cómo se llama el check que agregamos? Se llama JCheck semejantes. Si está seleccionado, entonces está bien que la nueva referencia obtenga el objeto que creó el triángulo semejante. Pero si no está seleccionado, entonces va a crear un triángulo cualquiera. Va a crear otro triángulo. Entonces ya le diríamos aquí, X es igual a crear triángulo. Si es semejante, pues va a dibujar los triángulos uno dentro de otro. Y si no, pues va a dibujar los triángulos. Cada vez que mande llamar crear triángulo, el método crear triángulo va a generar datos aleatorios y va a crear un triángulo pues en diferentes coordenadas. Vamos a ver si es cierto. Le decimos que dibuje 4 triángulos y luego que los dibuje ahí. Ahí están ya dibujados. Como no está semejantes, pues entonces no los está poniéndolos en diferentes coordenadas nada más. Bueno, vamos a decirle que sólidos, que dibuje. Ahí están. Pero si le decimos semejantes, miren, aquí esta es la forma en que los borramos. Si le decimos que los haga semejantes, entonces los tiene que dibujar uno adentro de otro. ¿Sí? Fíjense que aquí una forma de que no tenga que estar... voy a poner aquí, cuando ya termine de dibujar, le voy a decir, J Option Paint, Show, mensaje dialog, y que diga aquí continuar. Ah, no, pero aquí no es. Era en era en acá. Aquí sería continuar. Así, acá tengo que ponerle pues, algún objeto. Voy a ponerle this. A ver qué hace ahí. Y después ahí se va a detener. Y entonces después de eso le voy a decir que repinte. No es el objetivo ver tan a detalle cuestiones de las gráficas. Por eso ahí lo que pretendo es que se detenga, ya cuando termine de dibujar, me va a mostrar ahí un cuadro de diálogo que dice continuar, yo le doy clic y pues al repintar ya debe borrar lo que habíamos dibujado. Vamos a ver si es cierto. Ahí le digo que haga 4 triángulos, que los dibuje así. Aquí me va a decir continuar y ya los quito, ¿verdad? Ahora le digo que los haga sólidos. Ahí están los 4 sólidos. Semejantes. Fíjense que los dibuja de esa manera por los rangos que le estamos dando a los aleatorios. Pero
A ver, vamos a cambiarle un poquito ahí los rangos, ¿no? Porque como que cuando le decimos que no sean semejantes, casi los pone todos amontonados también. A ver, ¿de qué tamaño es nuestro frame? Más o menos. Es de, ya habíamos puesto de cuánto, ¿no? ¿Dónde está el chain? A ver, de este. Aquí está, 1440 y 620. Vamos a darle un rango entre 1400, de 1400 a 600 en X y en Y. O sea, en X va a ser desde, por ejemplo, desde 10 hasta 1400. Y en Y va a ser desde 50, porque hay unos componentes arriba, desde 50 hasta 600. ¿Sí? A ver, entonces, para que los triángulos pues, se dibujen en diferentes lugares, me voy a ir a los aleatorios. A ver si no se me olvidan los rangos. A ver, aquí. Le vamos a decir, es que estos rangos que había puesto es para que quedaran más o menos como que al centro. Pero aquí ya le puedo decir, desde 10, ¿hasta cuál dijimos? Hasta 1400. Y del 50 hasta el 600. Y eso lo vamos a hacer en los tres. Acá sería también del 10. Van a quedar algunos triángulos bastante extraños, creo yo. Acá es 1400, ¿eh? A ver, así. Para que abarque más espacio, nomás que ahora sí van a quedar como, algunos van a quedar muy pequeñitos, algunos muy alargados. Creo yo que va a pasar eso. Vamos a ver si es cierto. Mire, le voy a decir que dibuje 4 triángulos. Sólidos para que se aprecie mejor y semejantes no. Bueno, aquí ya ven como dónde quedó. O sea, ya quedan como más esparcidos por ahí. A ver, vamos a decirle ahora que sean semejantes. Aquí sí se basa en el primer triángulo y luego los demás los dibujas semejantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando los dibujamos que no sean sólidos? Como que quedan muy, casi no se notan, ¿verdad? Entonces, miren, voy a tomar un código de aquí prestado, porque yo dije, bueno, ¿cómo le hacemos para que no queden las líneas tan delgaditas que casi no se aprecian? Bueno, entonces voy a copiar este código. Ustedes ahí, si me van siguiendo, les doy chance de que lo tecleen. Entonces me voy a regresar a la clase triángulo. Bueno, porque miren, la idea es esta. Si yo lo ejecuto y le digo que dibuje, no sé, unos 5 triángulos así, que no sean sólidos, pues como que no se aprecian tanto. Entonces, por eso quiero que la rayita salga un poquito más gruesa. Bueno, entonces, aquí por qué se queda así, no sé. Me voy a regresar a la clase triángulo. Y en el método dibujar, aquí voy a hacer que la hoja tenga una línea más gruesa. Bueno, voy a copiar este código. Ahí más o menos se los explico, no tan a fondo. Miren, bueno, hay que agregar las librerías que dice ahí. Más o menos la idea es esta. Hay una clase que se llama Basic Stroke, en donde se le indican algunas cuestiones básicas de los dibujos, entre ellas el ancho de la línea. Entonces, aquí nosotros le estamos diciendo que el ancho de la línea va a ser de 3 píxeles en lugar de 1, que es el default. Por eso sale muy delgadito. Bueno, pero este objeto se lo tenemos que pasar a la hoja o a la referencia donde estamos dibujando. Pero no se lo podemos pasar directamente porque no tiene acceso al método setStroke, que es poner esa característica.
Entonces, lo que hacemos es, con la clase Graphics 2D, es tomar la hoja y la vamos a poner en una referencia de la clase Graphics 2D, porque esta clase sí tiene un método para poner el nuevo ancho de la. Más o menos esa es la idea. Es lo que hemos estado aplicando con la herencia y el polimorfismo. Hay que acceder a un método que se llama setstrop, pero como Graphic no lo tiene visible, entonces esta hoja la ponemos en una referencia de Graphics 2D, obviamente porque están relacionadas las clases, y en una referencia de esa clase sí tenemos acceso a este método. Así es que lo que vamos a lograr con eso es que la línea quede más ancha. Vamos a ver si es cierto. Aquí no me permite ejecutar, acá sí. A ver, vamos a crear unos poquitos. Miren, ya se nota más amplio, más. Mande. ¿Ya agregaste la librería? A ver. Revisa el código. Este código lo pusimos para hacer más ancho la línea, ¿sí? De hecho, es cualquier, no es solo la línea, es cualquiera, nada más que. Bueno, entonces ya no te marcó error. A ver, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a ver si lo recuerdan. Sí, aquí la idea es que si yo lo ejecuto y le digo que haga unos 4 triángulos y le digo dibujar, pues que se noten malos esos triángulos. Ahí están, ¿sí? Y si le digo que sean semejantes, pues también que se vean un poco mejor. Bueno, ahí, miren ahí cómo lo dibujó. Pues que el triángulo original quedó muy delgadito. Ahí está. Ahí tenemos, pues ya se nota un poco mejor todo. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál de los parámetros del método dibujar no hemos usado? Voy a poner aquí el método dibujar. ¿Cuál no hemos? El color, bueno, el contenedor es donde vamos a dibujar, ese sí le estamos pasando el frame. Y luego el color, pues lo estamos generando aleatoriamente. Y este parámetro, ¿en dónde lo estamos usando? En ningún lado. ¿Sí? No lo estamos usando en ningún lado. Entonces, la idea es que pongamos una identificación de en este caso del elemento, ¿no? Del triángulo. Algo que si yo, por ejemplo, lo ejecuto, si me voy para acá y lo ejecuto, y le digo que genere 3 triángulos, así, pues que me diga este es el triángulo 1, una identificación, la que yo le quiera poner. Al decir yo, la que yo quiera poner es la que el usuario de la clase le quiera poner, ¿no? Por eso lo pasamos como parámetro. Entonces, tal vez lo más fácil sería tratar de ponerlo en el centro. Le vamos a pasar como identificación el número del triángulo, ¿sí? Un número. Y vamos a aprovechar para eso en el botón dibujar el ciclo y la I pues me va a ir diciendo qué número de triángulo es. Bueno, entonces le vamos a pasar nosotros aquí, ahorita pues le estamos pasando una cadena nula porque pues no la estamos usando, es lo mismo lo que le pasáramos, no habría ninguna diferencia. Bueno, entonces le vamos a pasar aquí una identificación que sería la I más, si le paso la pura I pues no me lo va a aceptar porque la I es entero y me está pidiendo una cadena, porque miren, si yo le pongo por ejemplo aquí hola, le pongo hola, ¿sí? Una cadena cualquiera, y entonces me voy a la clase de triángulo y le pongo esa identificación, pues la voy a tomar de aquí, ¿no? Aquí llegó el hola. Bueno, ¿dónde pondría el hola en el triángulo?
¿Dónde estaría bien que lo pusiera? ¿En el centro? O sea, que dije AOL en el centro. Ahora, ¿qué método vamos a usar para poner esa identificación? Si es una cadena, vamos a usar el método drawString. Y ya le pasamos la cadena que llegó como parámetro, pero la pregunta es en qué posición. El triángulo pues tiene varias posiciones, ¿en cuál estaría bien? Vamos a suponer que sea en el centro. ¿Sí? Vamos a ponerla en el centro. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el tamaño de la letra, porque si no va a parecer muy pequeñita. Voy a poner esta. Ahí ustedes si quieren también la copian. La voy a poner por acá. ¿Sí? Aquí me va a pedir que agregue la librería font. Bueno, estoy cambiando el tamaño de la letra. El siguiente drawString que haga, pues va a tomar este tamaño y tipo de letra. Bueno, ese método se llama drawString. Nada más que el drawString tiene dos sobrecargas. La primera pues está media complicada, es que me la brinco. La que estamos usando es esta sobrecarga, que me pide cuál es el string que quieres dibujar, en qué renglón y en qué columna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el string que quiero dibujar pues es el que viene en el parámetro, es el ID. ¿Sí? Pero ¿en qué posición? Si le pongo 00, ¿en dónde lo voy a dibujar? Pues en la posición 00 del frame. Pero yo quiero que lo dibujo en el triángulo. Entonces, una forma sería que lo dibujara, que pusiera ese letrero en el centro del triángulo. Pero el centro del triángulo, ¿dónde está? ¿Cómo lo obtenemos? No tenemos calculado el centro del triángulo. Tendríamos que calcularlo. Ese es como, se le llama centroide. Es como, si fuera un cuerpo, se le llama centro de gravedad, pero como este es es una superficie, es plano, entonces es el centroide, pero más o menos es el equivalente al centro de gravedad. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Hay diferentes formas de obtenerlo. Yo por ahí consulté alguna. Entonces voy a agregar aquí un método, estoy en la clase de triángulo, un método. El centroide es un punto. Por eso, este método me va a regresar un punto. Y se va a llamar el método centroide. ¿Sí? Entonces va a regresar un punto. Tiene que regresar un punto. Return, new punto, nuestra clase punto. Y tiene dos constructores, pues vamos a usar el segundo. Ahora, este constructor me pide un valor de X y un valor de Y, pero ¿cómo calcular ese valor de X y Y para que represente el centro del triángulo? Bueno, ahí hay una forma más o menos sencilla de calcularlo, es promediando las coordenadas X para la coordenada X del centroide y para la coordenada Y del centroide es un promedio de las coordenadas de Y. Entonces aquí le diríamos, vamos a pedirle a vértice 1, le vamos a pedir que me dé su getX y luego le vamos a sumar del vértice 2. Acuérdense que estamos dentro del triángulo y el triángulo tiene tres atributos, que son 3 puntos. Y aquí también le pedimos X y luego del vértice 3 también pedimos el valor de X. Y eso hay que dividirlo entre 3 porque es el promedio. Entonces vamos a agregar por aquí un paréntesis para que primero haga la suma y luego ya la dividimos entre 3. Esa es la pura coordenada X. Vamos a tomar lo mismo para la coordenada. Estamos calculando la coordenada X del centroide. Es el promedio de las coordenadas de sus vértices. Y entonces acá, pues es algo muy parecido. Pero en lugar de las X, ¿qué viene siendo? Pues las Y, ¿verdad? Entonces aquí sería la Y del primer vértice más la Y del segundo vértice más la Y del tercer vértice. Este centroide nada más me regresa el centro de gravedad. Pues no sé, bueno,
Sí, podríamos decir que es el centro de gravedad. Lo que pasa es que se usa más el centro de gravedad como que para los cuerpos, ¿no? Los que tienen 3 dimensiones. Aquí le vamos a llamar centroide, pero es un punto. ¿Y para qué me va a servir ese punto? Pues para mostrar la identificación en el centro del triángulo. Entonces me regreso a lo que es el dibujo y aquí lo que dejé pendiente, le voy a decir, vas a tomar del centroide, como estoy dentro de la clase no necesito darle ninguna referencia o le pondría dis.centroide, pero del centroide que es un punto me vas a traer el valor de x y del centroide me vas a traer aquí el valor de y. ¿Por qué marca error? Si ustedes se recuerdan, ahorita ahí lo puso, la coordenada x y y para dibujar nos piden enteros y nuestro punto, las coordenadas son de tipo doble, por eso me está marcando error. Entonces esto hay que convertirlo a entero. ¿Así? ¿Sí? Ok, entonces vamos a probar eso. Lo vamos a hacer ahorita con un solo triángulo. A ver, me voy para acá, lo hago con un solo triángulo. Un triángulo, así, que no sea sólido. Dibujar. Entonces aquí dice hola, ¿va? Este es el centro del triángulo. A ver, el problema es que si aquí está hola. Ah, pero no le cambié el color, ¿eh? Lo está poniendo del color actual. Entonces como que a veces no se va a notar bien. No, quiero ponerlo negro. El, la identificación la quiero poner siempre en negro. Entonces me voy a la clase de triángulo y antes de que dibuje, de que ponga el string, vamos a decirle que cambia a negro. Set color, color punto, aquí lo puedo tomar de la clase color, el black. Dijimos que era lo mismo mayúsculas que minúsculas, o al menos yo no le he hallado ninguna diferencia. Entonces ahora sí, no importa el color del triángulo, la identificación la va a poner siempre en negro. ¿Quién sabe qué hice ahí? Bueno, entonces lo ejecuto y ahora le digo que dibuje uno. Ahora sí lo pone en negro, ahí está en el centro del triángulo. El problema es que si yo le digo que dibuje más, bueno, ahí creo que no hay tanto problema. Vean como hola, pues es que el triángulo en azul ni parece triángulo. Como que quedaron muy parecidos dos lados. Aquí está el hola de este. Hubiera sido bueno dejarle el color para distinguir cuál es el hola de cada triángulo, ¿no? A ver, entonces creo que me sirve más si lo cambio. Quité la clase de triángulo. A ver, voy a comentar esta. Sí, voy a comentar este. No, ese no. El color. Es que me di cuenta que a la hora de que lo ejecuto, si pido varios triángulos, le digo que lo dibuje, pues ¿cómo sé cuál es el hola de cada triángulo? Pues con el color. Aquí está este hola, corresponde al triángulo que está aquí, este hola al otro, y aquí pues es más claro, ¿no? Pero ¿qué problema? Si los hago semejantes, ¿qué va a suceder? Que todos los olas van a estar al mismo centro de gravedad, al mismo centroide. Entonces ahí no se va a notar muy bien, ¿sí? Aquí aparentemente nada más puso un hola, lo que pasa es que los otros olas quedaron abajo. Entonces, bueno, aunque lo del centroide estuvo bien, creo que es preferible mejor vamos a ponerlo en uno de los vértices, ¿sí? El mensaje. Entonces me voy a ir a la clase de triángulo y en lugar de pedirle al centroide, esto pues lo voy a comentar para que quede constancia de que lo intentamos con el centroide, pero mejor lo voy a dibujar en el vértice 1. Entonces le voy a decir hoja.drawString
Digo, no estuvo de más haber calculado el centroide. Drawstring. Y le vamos a decir que ponga la identificación, así, la ponga en las coordenadas del primer vértice. Yo le puedo decir vértice 1 get X y luego vértice 1 get Y. Pero esos son de tipo doble y me va a marcar error porque me pide entero. Nada más que nosotros ya hicimos eso y lo metimos a un arreglo. Entonces le voy a pedir la X subíndice 0 y Y subíndice 0 para que quede en el primer vértice. A ver, entonces aquí le voy a decir X subíndice 0 y Y subíndice 0. Voy a poner aquí muestra ID en el primer vértice, en el vértice 1. ¿Sí? Ya no lo va a mostrar al centro, lo va a mostrar ahí. Ok, entonces lo probamos. A ver, vamos a dibujar algunos triángulos. Ven cómo ahora el Lola aparece, pero en uno de los vértices. Ahí pues como que no tenemos mucho problema cuando los triángulos eran independientes. El problema lo tenemos cuando eran semejantes. Entonces le podemos aquí dibujar y ahora sí el hola pues va quedando aquí. Ahora, la idea no es que diga hola, la idea es que diga el número de triángulo. Entonces eso lo vamos a resolver en el botón dibujar. Aquí, en lugar de mandarle un hola, le vamos a mandar la I, que es el consecutivo, convertido a cadena. Entonces ahora sí, si lo ejecuto, a ver, ahí voy a dibujar. Vean cómo aquí me pone el triángulo 1, el triángulo 2, ¿dónde quedó el triángulo 2? Acá está el triángulo, es que casi no se nota el triángulo 2, el triángulo 3 menos porque está en amarillo, y el triángulo 4 viene siendo como verde, no sé qué color es. ¿Sí? Si lo ponemos sólido, por aquí, y si le pongo semejantes, ahora sí ya no va a haber problema. Si le pongo semejantes, me va a decir que este es el triángulo 1, más que por aquí ya lo borró. Este es el triángulo 2, el triángulo 3 y el triángulo 4. A ver otra vez. Triángulo 1, triángulo 2, ¿dónde quedó el 2? No se ve casi. El 3 y el 4. Bueno, vamos a suponer que, por último, que el usuario diga, oye, pero ¿qué tal si yo quiero ver las coordenadas del triángulo? O sea, ¿en qué posición están ubicados? A través de la misma identificación. Entonces, para no agregarle otro parámetro, vamos a indicarle aquí, mediante alguna clavecita en el triángulo, aquí. Le voy a decir lo siguiente. Esto, pues, a quien está diseñando la clase, que en este caso somos nosotros, podemos decidir cómo manejar los parámetros. Nada más que lo tenemos que documentar para que quien use la clase, pues sepa cómo utilizar esos parámetros. Entonces, vamos a decir que yo decidí que si el carácter que me mandan como identificación es una arroba, así como puedes coger cualquier otro carácter, pero la arroba se ve así más interesante. Si trae una arroba, vamos a decir que va a mostrar las coordenadas de los vértices. Y si no trae una arroba, pues va a mostrar lo que traiga de identificación. Entonces, aquí le diríamos, si id, punto, ¿cómo le hago para saber el primer carácter de una cadena? ¿Se acuerdan? O un carácter de una cadena. ¿Cómo lo obtenemos? No, es para comparar. Es un método que yo le digo qué posición y me trae el carácter que está en esa posición. Bueno, no se acuerdan, es un método de las cadenas, ¿sí? Se llama char add. ¿Sí? Este método, yo le digo, a ver, tráeme lo que está en la posición 0 de la cadena, porque la cadena pues, es un arreglo de caracteres.
Si este trae como es lo que me regresa es un char, es un tipo primitivo, lo puedo preguntar con el igual igual. Si traes una cadena, perdón, una arroba, así lo voy a... Tenemos que ponerlo de esta manera. Entonces, vas a dibujar el arroba. Las comillas, no sé, pues aquí yo los pongo directos. Normalmente vienen arriba en los números, vienen esas comillas. Si no, habría que buscar el código ASCII. Y tiene que ser así porque no es una cadena, es un carácter. Bueno, si eso es cierto, vamos a dibujar tres porque son las coordenadas del triángulo. Entonces aquí sería, hoja, punto, drawstring, y como van a ser las tres coordenadas, cada coordenada se va a dibujar pues en sus coordenadas, valga la redundancia. Entonces, vamos en x subíndice 0, sería la x es la x del primer vértice, pero ya convertida en entero. Y luego aquí y subíndice 0. Si le ponemos vértice 1.getX, pues me va a traer un doble, luego lo tengo que convertir en entero. Y aquí lo que queremos que ponga es el toString del vértice 1. Vértice 1. Si lo dejo así, pues no me lo va a aceptar porque aquí me está pidiendo una cadena. Vamos a convertirlo a cadena para que mande llamar el toString de esta manera. ¿Sí? Entonces, le vamos a agregar así. Vamos a cambiarle aquí el vértice 2. Y creo que aquí sí le voy a cambiar el color a negro, ¿eh? Para que se noten bien las coordenadas, lo voy a cambiar a negro. Entonces aquí sería el vértice 2, el vértice 3, convertidos a cadena porque estamos dibujando una cadena con el drawstring. Y aquí sería el 1 y el 2. Y acá también el 1 y el 2. ¿Así? Y en caso contrario, si no trae una, entonces va a dibujar lo que traiga en el primer vértice. Entonces, lo que estamos nosotros identificando o estamos revisando en el identificador es si trae una arroba, vamos a poner las coordenadas de los vértices. Si no trae una arroba, vamos a poner lo que traiga, pero en el vértice 1. Bueno, y eso, para complementarlo, vamos a irnos al frame. Y le voy a agregar otro checkbox. Y aquí va a decir coordenadas. Y pues se va a llamar JCheck coordenadas. JCheck coordenadas. Bueno, entonces eso se va a reflejar a la hora de que nosotros mandemos la identificación. Si este está activado, le vamos a mandar una arroba, porque así me dice la clase, que le mande una arroba para ponerlas. Eso lo decidió la clase triángulo y la aplicación, el frame, pues tiene que ajustarse a esa especificación, que deberá venir en una documentación. Bueno, entonces me voy aquí al botón dibujar y esta identificación que ahorita es un I+, pues acá la voy a cambiar. Le voy a decir, si voy a declarar una variable que se llama identificación, va a ser de tipo cadena, así. Y le vamos a preguntar aquí, si JCheck coordenadas está seleccionado, entonces la identificación va a ser pues una arroba. ¿Por qué aquí sí le vamos a poner con doble comilla? Pues porque aquí lo estamos manejando como una cadena. En caso contrario, la identificación
va a ser la I más, para que lo convierta a cadena, ¿sí? Y por lo tanto, aquí en el segundo parámetro le vamos a enviar la identificación. ¿Así? Si el usuario escogió coordenadas, le mandamos la arroba para que el triángulo detecte que es una arroba y ponga las coordenadas. Si no le mandamos arroba, va a tomar lo que traiga la cadena y lo va a mostrar en el vértice 1. A ver, ¿funcionará eso? Pues ahorita voy a hacer un triángulo nada más. Así lo voy a dibujar. Como no trae nada, entonces está poniendo en el vértice 1 el número 1. Pero ahora le vamos a decir que ponga las coordenadas. Y bueno, ahí quedó muy raro ese triángulo. Uy, este también. Este ya quedó mejor. Ven como aquí me está poniendo las coordenadas del triángulo. ¿Sí? Claro que si le pongo varios, pues se va a hacer ahí un batidero, ¿va? Ahí está cada triángulo con sus coordenadas. Si le digo no, coordenadas no, entonces me pone el número de triángulo. Y si le digo sólidos, pero con coordenadas, ahí está sólido con coordenadas. Ahora sólido, pero que también sean semejantes. Y ahí se hizo un amontonadero ahí, ¿va? Esa era la idea bueno, aquí ya se ve un poco mejor. O sea, aquí tenemos las variantes que podemos utilizar. Quiero que no sean sólidos. Pues no, no quiero que ponga las coordenadas. Y ahí está. ¿Ah? Bueno, esto es para manejar un poquito más lo que son los métodos de dibujar, pero ya asociados a una clase. El primer ejercicio que hicimos de dibujar pues fue directamente todo en el frame. Ahora ya lo asociamos en una clase. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a dejar.